Aquella tarde soleada todo estaba dispuesto para un almuerzo familiar. Mis suegros, algunos tíos y primos de mi esposo estaban en casa, disfrutando de una reunión que había comenzado con risas y anécdotas de viejos tiempos. Yo había conocido a casi todos ellos desde que me casé, pero había alguien que siempre llamaba mi atención. Daniel, el sobrino de mi esposo. Daniel era joven, apenas había cumplido 24 años, pero su presencia irradiaba una confianza que a más de una mujer podría desarmar. Tenía un aire despreocupado, con esos ojos claros que parecían ver más de lo que uno quisiera mostrar. Siempre me había tratado con respeto, pero había algo en su manera de mirarme, algo que me hacía cuestionar si había algo más que simple cordialidad. Ese día, mientras todos estaban ocupados conversando en el jardín, decidí refugiarme en la cocina para preparar un postre. Sentía que necesitaba un momento a solas para ordenar mis pensamientos, pero mi tranquilidad no duró mucho. Al poco tiempo, Daniel entró también. «Huele delicioso», dijo con una sonrisa encantadora mientras se acercaba al mesón donde yo trabajaba. «Gracias. ¿Quieres probar un poco antes que todos?», le ofrecí tratando de mantenerme casual, aunque sentía una leve tensión en el aire. «Claro, pero solo si me lo das tú», respondía, con ese tono de voz que podía interpretarse de muchas maneras. Le pasé una cuchara con un poco del postre. Observé cómo lo probaba, cerrando los ojos brevemente como si disfrutara más de lo que debería. Algo en mí comenzó a encenderse. Intenté ignorarlo y continuar con lo mío, pero él no se movía. Seguía allí, observándome con una mezcla de curiosidad y algo que no lograba definir. «¿Te pasa algo, Daniel?», pregunté, fingiendo calma. «Nada, solo que a veces me pregunto cómo alguien como tú terminó en esta familia. Eres demasiado especial, demasiada mujer». Sus palabras me tomaron por sorpresa. No supe qué responder, así que opté por reír nerviosamente. «Vaya, qué halagador», dije intentando desviar el tema. «Pero creo que alguien podría escucharnos y malinterpretar lo que dices». «¿Malinterpretar? Yo diría que soy bastante claro», insistió, acercándose un poco más. Podía sentir el calor de su presencia. Y aunque sabía que debía ponerle un alto, algo en mí disfrutaba de ese juego peligroso. Estaba acostumbrada a ser vista como la mujer perfecta, la esposa ejemplar, pero en ese momento sentía que había algo más en mí, algo que buscaba salir a la superficie. «Daniel, mejor volvamos con los demás. Podría parecer raro que estemos aquí solos», sugerí, tratando de retomar el control de la situación. «Tienes razón, pero antes de irme, quiero que sepas algo», dijo mientras se inclinaba hacia mí, lo suficiente como para que nuestras miradas se encontraran muy de cerca. «Siempre que vengo a esta casa, es porque espero verte». Mi corazón se aceleró, y aunque intenté encontrar las palabras adecuadas, simplemente me quedé en silencio. Daniel se alejó con una sonrisa enigmática, dejándome con una mezcla de emociones que no podía explicar. Esa tarde continuó como si nada hubiera pasado, pero yo sabía que algo había cambiado. Había una chispa que no podía ignorar, un secreto compartido, que aunque no se había materializado, estaba allí, latente, esperando el momento adecuado para explotar. Era una tarde lluviosa cuando el silencio de la casa se volvió insoportable. Los pensamientos de lo ocurrido la noche anterior seguían frescos en mi mente, y no podía evitar recordar cada mirada, cada susurro. Mientras bajaba las escaleras, intentaba convencerme de que lo mejor sería evitarla, pero el corazón latiendo desbocado me traicionaba. «Hola, ¿puedes ayudarme un momento?», escuché su voz desde la sala. Allí estaba ella, con un vestido sencillo pero que acentuaba cada una de sus curvas. Se inclinaba sobre una de las cajas que había llegado por la mañana, tratando de abrirla. Me acerqué con precaución, sabiendo que mi resolución de mantenerme distante se tambaleaba con cada paso que daba. «Claro, ¿qué necesitas?», pregunté, intentando mantener la compostura. Ella se giró hacia mí, su mirada directamente sobre la mía. Había algo en sus ojos, una mezcla de curiosidad y algo más que no lograba descifrar del todo. «La tapa está atascada, ¿puedes intentarlo?». Me agaché junto a ella, sintiendo su cercanía como una corriente eléctrica que recorría mi cuerpo. Mientras trabajaba en la tapa, sentí su mano rozar mi brazo, un gesto casual pero que se prolongó un instante más de lo necesario. «Gracias», dijo suavemente cuando logré abrir la caja.
Cuando me incorporé, nuestras miradas se cruzaron de nuevo, y esta vez no hubo palabras. Solo ese silencio cargado que lo decía todo. Ella dio un paso hacia mí, y sentí su fragancia dulce y cálida invadir mis sentidos. «Sobre anoche», comenzó a decir, pero la interrumpí. «No tienes que decir nada. No quiero que esto sea complicado para ti». Una sonrisa sutil se dibujó en sus labios, pero no era una sonrisa cualquiera. Había algo de travesura y determinación en ella. «¿Y si no quiero evitar que sea complicado?», susurró, mientras su mano se deslizaba con suavidad hasta posarse en mi mejilla. El tiempo pareció detenerse. Podía escuchar el sonido de la lluvia golpeando contra las ventanas, pero todo lo demás desapareció. Solo éramos ella y yo, en ese momento cargado de deseo y dudas. No supe cómo ni cuándo, pero nuestras respiraciones se encontraron y su cercanía se volvió una necesidad. Mi corazón latía desbocado mientras ella se inclinaba más cerca, sus labios apenas rozando los míos. «Dime que me detenga», susurró, pero no lo hice. En cambio, la rodeé con mis brazos, atrayéndola hacia mí con una urgencia que no podía controlar. El beso fue suave al principio, como si ambos estuviéramos probando los límites, pero pronto se volvió más intenso, lleno de la pasión contenida que había estado creciendo entre nosotros. Nos separamos solo un instante para respirar, y sus ojos buscaron los míos, como si quisiera asegurarse de que esto era real. «Esto cambia todo», dijo en un susurro. «Lo sé», respondí, acariciando su rostro. La tarde se deslizó entre miradas, caricias y palabras que parecían no ser suficientes para expresar lo que ambos sentíamos. En ese momento, nada más importaba. No las reglas, no las consecuencias. Solo el deseo de seguir explorando lo que había comenzado entre nosotros. Aquella noche marcó un antes y un después en nuestras vidas. Aunque tratamos de mantener la calma al día siguiente, el recuerdo de lo que había ocurrido seguía fresco en nuestras mentes y cuerpos. Cada mirada furtiva, cada roce accidental, era como una chispa que amenazaba con encender nuevamente el fuego que habíamos tratado de apagar. Cuando todos salieron de la casa por diferentes compromisos, nos quedamos solos nuevamente. El silencio entre nosotros era palpable, lleno de tensión y deseo reprimido. Clara estaba en la cocina, preparando algo de comer, cuando decidí acercarme. Me apoyé en el marco de la puerta, observándola en silencio. Su vestido ligero se movía con cada uno de sus pasos, y la luz que entraba por la ventana resaltaba su belleza de una manera casi hipnótica. «¿Todo bien?», preguntó sin voltear, pero yo sabía que podía sentir mi mirada clavada en ella. «No puedo dejar de pensar en ti», respondí sinceramente. Sus manos se detuvieron por un momento y luego giró para mirarme. «Esto es una locura, pero también siento lo mismo», confesó en un susurro, como si temiera que las paredes pudieran escucharla. Sin pensarlo 2 veces, me acerqué a ella, acortando la distancia que nos separaba. Mis manos se posaron suavemente en su cintura, y por un instante, todo el mundo parecía haberse detenido. Nuestros labios se encontraron en un beso lleno de pasión y entrega, como si ese fuera el único lenguaje que podíamos hablar en ese momento. La cocina se volvió nuestro refugio, un lugar donde los límites se desvanecieron por completo. Clara, con una mezcla de ternura y deseo, me llevó de la mano hacia la sala. Nos dejamos caer en el sofá, y el ambiente se llenó de suspiros entrecortados y caricias que exploraban cada rincón de nuestras almas y cuerpos. «Esto es nuestro secreto», dijo ella, mirándome fijamente a los ojos. Asentí, prometiendo con mi silencio que protegería ese momento como el tesoro más preciado. El tiempo parecía diluirse. Nos perdimos el uno en el otro, dejando que nuestros sentimientos nos guiaran sin restricciones. Cada movimiento, cada gesto, era un recordatorio de lo prohibido y a la vez de lo irremediablemente atrayente que había entre nosotros. Finalmente, cuando la casa comenzó a llenarse nuevamente de ruido con la llegada de los demás, nos miramos con complicidad. Sin palabras, sabíamos que habíamos cruzado una línea de la que no había vuelta atrás, pero también que había sido una experiencia que nos había marcado para siempre. Desde ese día, cada vez que nuestras miradas se cruzaban, un mundo de secretos compartidos brillaba entre nosotros. Aunque sabíamos que el futuro era incierto, algo era seguro. Habíamos vivido algo que nadie podría borrar. Gracias por acompañarnos en esta historia llena de emociones y secretos. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal
y activar la campanita para no perderte nuestras próximas confesiones. Nos encantaría leer tus comentarios y saber qué opinas. Hasta la próxima en Confesiones Privadas.